Continuamos aquí en Gente que no, continuamos en la 90.5 y en el marco del debate por la Ley Provincial de Educación trascendió la intención de alguna manera, ¿no? O la idea por parte del Ministerio de Educación de Santa Fe de impulsar centros de estudiantes integrados por docentes y familiares, además de estudiantes. Y para hablar de eso estamos con Eduardo Tonioli, concejal de la ciudad de Rosario y autor de la ley que rige para todas las organizaciones estudiantiles provinciales, aprobadas en 2013 cuando era diputado provincial. Eduardo, muy buenos días. Ignacio Cagliero te saluda. Buen día a la audiencia, ¿cómo están? Bien. Bueno, Eduardo, ¿cómo te enteraste de esta idea? Bueno, básicamente nosotros nos llega un correo electrónico donde el gobierno de la provincia de Santa Fe, a quienes participan en foros de discusión de cara a la nueva ley de educación que pretende llevar adelante, bueno, propone avanzar sobre los centros de estudiantes, creando centros de estudiantes tal cual lo establece ese correo electrónico, a modo de propuesta, integrado por docentes, por estudiantes y por familiares, ¿no? Por integrantes de otros integrantes de la comunidad educativa que no son estudiantes. A tu entender, ¿cuál cree que sería el perjuicio de que esto se efectivice o cómo tomaron esta iniciativa? Bueno, en principio nosotros lo tomamos de una perspectiva negativa, fundamentalmente porque estamos hablando del centro de estudiantes que están regulados por una ley, como bien vos decías, que es una ley del año 2013, que establece claramente que los centros de estudiantes están integrados exclusivamente por estudiantes y que de alguna manera ese planteo, esa característica fue incorporada taxativamente al texto de la norma, porque históricamente cuando hay algún directivo que es poco afecto, ¿no es cierto?, a la posibilidad de que se creen los centros de estudiantes, que se genere este organismo gremial, siempre aparece la contrapropuesta que generalmente tiene que ver con generar órganos mixtos, ¿no? Pero la ley es taxativa en ese sentido. Los centros de estudiantes son organismos integrados exclusivamente por estudiantes, perdón. Por lo tanto, para nosotros, cualquier intento por llevar adelante alguna de estas propuestas desnaturaliza claramente, ¿no es cierto?, la ley de centro de estudiantes y genera, de alguna manera, dudas sobre el objetivo del Ejecutivo Provincial, ¿no? Si realmente es respetar los centros de estudiantes como organismos gremiales, estudiantiles, o si a través de esta nueva ley de educación pretenden avanzar sobre otra ley, diluyendo los centros de estudiantes. Aquel proceso en 2013 para sancionar bueno, la normativa vigente en la actualidad, ¿cómo fue? Digo, también se encontraban con con esta cuestión de quizás sectores que querían que los centros de estudiantes estén conformados o sean mixtos, o fue más bien, digo, está incluido taxativamente por una cuestión de prevención, digo, para que no esté en duda. Básicamente por este segundo punto, para que esto no entre en un cono de duda, para que quede claro que cuando se habla del centro de estudiantes de qué se está hablando, y para que no haya ningún tipo de intento por desnaturalizar estos organismos, ¿no? A nosotros nos llama poderosamente la atención que el Ejecutivo, que por otra parte tiene un programa que tiene que ver con la promoción de los centros de estudiantes, paralelamente lleve adelante este tipo de propuesta. Pareciera que por un lado se intenta promover, pero por el otro lado o se desconoce el texto de la norma, cosa que no creo que sea así, pero bueno, puede haber algún funcionario que desconozca el texto de la norma, o hay un intento de reformarlo vía ley de educación. ¿Crees que hay una intencionalidad por parte del gobierno provincial? Digo, por qué crees que entra en juego nuevamente esta cuestión, digo, este debate, esta discusión? Bueno, yo creo que eso debería responder el gobierno provincial, ¿no? No tengo mayor información
de cuál es la motivación. Sí, ya ha habido varias polémicas en torno a este anteproyecto de ley de educación, en base a distintas problemáticas, a la cuestión de la ley de educación sexual integral, etcétera. Digo, la falta de miradas que tengan que ver con la incorporación de todos estos aspectos, ¿no? Por último, Eduardo, ¿ya saben cómo van a proseguir respecto a esto? Digo, ¿se va a tomar alguna medida o va a quedar ahí, digo, en el debate para ver cómo avanza? No, bueno, nosotros hemos hecho público esto, ya han tomado nota los centros de estudiantes secundarios y terciarios, y quedará en sus manos ver qué desean hacer con respecto a esto. Entiendo que esta ley, en caso de avanzar, deberá avanzar con la discusión de todos los actores de la comunidad educativa, y que se va a tener en cuenta la voz de los estudiantes secundarios y terciarios, pero además se va a tener en cuenta una ley vigente, ¿no?, en la materia. Tonioli, muchísimas gracias por esta comunicación aquí con nosotros en Gente que No. Gracias a ustedes, un abrazo muy grande. Así pasaba Eduardo Tonioli, concejal de la ciudad de Rosario, autor de la ley que rige para todas las organizaciones estudiantiles provinciales, aprobada en 2013 cuando era diputado provincial. Es decir, hay una normativa vigente impulsada por este ahora concejal, en ese entonces diputado provincial, que rige para toda la provincia. Bueno, se conoció, trascendió en el marco de este debate por la Ley Provincial de Educación una intención, ¿no?, de alguna manera, de abrir una discusión para ver, bueno, qué le parece a la comunidad, a la gente que participa de este foro, un centro de estudiantes integrado por docentes y familiares, no solamente por estudiantes. Bueno, el debate, ¿no?, que queda abierto de alguna manera desde el sector de Tonioli, y digo sector no solo desde una mirada política o partidaria, si se quiere, sino también desde estos foros que se integran para el debate educativo, de alguna manera con la posición tomada de decir, bueno, no, los centros de estudiantes, lo dice la normativa provincial que sancionamos en 2013, taxativamente dice en uno de los puntos que los centros de estudiantes tienen que ser conformados íntegramente por estudiantes. Bueno, quedará abierto el debate de alguna manera para ver cómo avanza esta